Cuando el expresidente entró por esa puerta, el silencio no fue por respeto, fue por asombro y miedo. Nadie en Chucándiro imaginó que aquel domingo, en plena misa, Enrique Peña Nieto se haría presente justo en el templo del Padre Pistolas. Pero así fue, y lo que ocurrió dentro, dejó a México entero con la boca abierta. La misa había comenzado con normalidad, entre rezos sencillos, velas encendidas y el aroma a incienso que se colaba entre las bancas. El Padre Pistolas, como cada semana, alzaba la voz sin filtro alguno, directo, como una espada que corta la hipocresía y la doble moral. Pero entonces, una camioneta negra se estacionó justo frente a la iglesia, y de ella descendió un hombre con gafas oscuras, rodeado de escoltas. Los murmullos comenzaron de inmediato, algunos no lo reconocieron al instante, otros sí. Era él. Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, el hombre más polémico del sexenio anterior. Entró al templo con el rostro tenso, sin sonreír. Como si algo pesara en su conciencia. Los fieles se acomodaron incómodos en sus bancas, el ambiente se tensó. El Padre Pistolas hizo una pausa breve, lo observó de lejos, lo reconoció, y siguió con la homilía, como si nada. Pero en realidad, todo estaba por cambiar. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y comenta desde donde levantas tus rezos para el Padre Pistolas. Tu apoyo para él es muy importante. Peña Nieto se sentó en la cuarta fila, solo, con la cabeza un poco agachada, sin la arrogancia con la que muchos lo recordaban. Tal vez creía que su presencia pasaría desapercibida, o tal vez quería escuchar algo que ningún otro sacerdote se había atrevido a decirle jamás. El Padre Pistola siguió predicando, pero su mirada se clavaba, de vez en cuando, en aquel hombre sentado entre los demás. Y de pronto, sin previo aviso, la voz del sacerdote se volvió más firme, más cortante, más directa. Hay quienes vendieron la dignidad del país por contratos y aplausos, hay quienes caminaron entre palacios mientras el pueblo lloraba hambre. Las palabras retumbaron en las paredes del templo, pero todos sabían a quién iban dirigidas. Peña Nieto no levantó la cabeza. No lo interrumpió ni lo corrigió, solo escuchó, como si supiera que aquel momento era inevitable. El Padre Pistolas no mencionó su nombre, pero cada palabra lo desnudaba frente a todos. Los asistentes empezaron a tensarse, unos miraban a Peña Nieto, otros al sacerdote, pero nadie respiraba tranquilo. La misa no era solo una misa esa mañana, se había convertido en una rendición de cuentas pública. Y el hombre que alguna vez gobernó un país, ahora escuchaba en silencio, a un cura de pueblo, que no le tenía miedo a nada, ni a nadie. El Padre Pistolas no levantaba la voz por enojo, la levantaba por verdad. Y aunque su sermón seguía pareciendo general, cada frase era una pedrada directa al corazón del expresidente. Las cuentas se rinden aquí también, no solo en tribunales, sino frente a Dios, y frente al pueblo que sangró mientras ustedes brindaban. La tensión era tan densa que podía sentirla en la piel. Peña Nieto mantenía las manos cruzadas, como si se obligara a no reaccionar. Una mujer a su lado lloraba en silencio, otros tomaban sus rosarios más fuerte. El sacerdote continuó. Los templos están para recibir a todos, pero el perdón no es una cortesía, es una consecuencia del arrepentimiento. Y ahí fue donde Peña Nieto finalmente levantó la cabeza. Su rostro no mostraba arrogancia, ni molestia, sino un gesto extraño, mezcla de vergüenza, incredulidad y dolor. Los ojos del sacerdote y del político se cruzaron, por segundos, y ese cruce bastó para incendiar toda la iglesia, sin decir una sola palabra más. Los murmullos se convirtieron en suspiros. Un anciano en la primera fila susurró, «Nunca pensé verlo aquí, y menos así». El Padre Pistolas bajó del altar. Caminó con paso firme hacia el pasillo central. Todos lo seguían con la mirada. El exmandatario lo observaba venir, como quien sabe que no tiene escapatoria. Cuando estuvo frente a él, no lo saludó, no lo abrazó, solo se detuvo, y con su dedo índice lo señaló con firmeza. ¿Vienes a escuchar o a lavarte la cara?, preguntó, sin suavidad alguna. Peña Nieto no contestó, solo tragó saliva. Porque si vienes a escuchar, quédate, pero si vienes a fingir, la puerta está donde mismo. Algunas personas se taparon la boca por el asombro. Nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a decirle eso a un expresidente.
Mucho menos, en un templo, y a plena luz del día. Peña Nieto no se movió, pero su rostro se contrajo. Algo se rompió en su interior, eso fue claro. Porque no bajó la mirada, pero sus ojos estaban llenos de agua. El padre Pistolas volvió a subir al altar, sin voltear atrás. Y al tomar el micrófono otra vez, dijo con voz pausada: el que tenga oídos, que escuche. Pero que no finja no haber escuchado. No necesitaba más. El mensaje había sido dado. Y quien debía recibirlo, lo había recibido. La misa continuó, pero ya no era la misma. Los asistentes no sabían si estaban en una ceremonia, o presenciando el acto más valiente que jamás se había visto en esa iglesia. Los minutos siguientes transcurrieron en una especie de silencio extraño. No porque el padre Pistola se hubiera quedado callado, sino porque cada palabra que decía, era una puñalada más para la conciencia colectiva. El expresidente seguía ahí, sentado, firme por fuera, pero desmoronado por dentro. Algunos esperaban que se levantara e hiciera un escándalo. Otros que se marchara en silencio. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó. Y fue ese quedarse lo que más impactó. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y comenta desde donde levantas tus rezos para el padre Pistolas. Tu apoyo para él es muy importante. El padre Pistolas empezó a hablar del poder. Pero no del poder que se ve, sino del que se esconde. El verdadero poder no se demuestra con escoltas, ni con trajes caros, sino con la capacidad de arrodillarse cuando nadie te obliga. Hubo un murmullo generalizado. Las bancas crujían por la tensión. Y Peña Nieto respiraba hondo, como si cada frase le pesara en el pecho. El sacerdote siguió. El poder es como el fuego, si no lo usas con templanza, termina quemándote a ti mismo. ¿O no lo han visto ya? Esa pregunta no iba solo a Peña. Iba a todos. A los funcionarios, a los empresarios, a los fieles sentados entre esas bancas que fingían no tener historia. Pero Peña Nieto era el único que no podía ocultarse. Porque toda su historia estaba en la memoria colectiva. El padre Pistolas cambió el tono. Yo no vine a humillar a nadie, ni siquiera a ti, Enrique, vine a hablar lo que muchos callaron por miedo. Ahí, por primera vez, nombró su nombre. Y el impacto fue como una explosión. Porque mientras tú firmabas reformas, había madres enterrando hijos, y tú bien lo sabías. La voz no temblaba, ni se quebraba. Era firme. Dolorosamente firme. Una mujer comenzó a llorar. Un joven cerró los ojos con fuerza. Y Peña Nieto apretó la mandíbula, pero no se levantó. El padre Pistolas miró a todos, y cerró con una frase demoledora. Dios perdona, pero no a quien no se arrepiente, y el pueblo no olvida, aunque lo quieran callar con discursos. Y en ese instante, la iglesia entera se sumió en un silencio absoluto. Como si cada uno hubiera sido confrontado consigo mismo. Pero especialmente, como si Enrique Peña Nieto hubiera recibido el sermón más personal, más público, y más doloroso de su vida. Peña Nieto no levantó la vista durante varios minutos. Y aunque nadie lo decía, todos lo miraban. Algunos con compasión, otros con rabia. Y muchos, con esa mezcla incómoda de admiración y decepción. El padre Pistolas había retomado la misa como si nada. Leyó un fragmento del Evangelio, y al llegar a la parte que decía el que tenga oídos, que oiga, levantó la mirada y la clavó en Peña Nieto. No fue una mirada cualquiera. Era una de esas que no se gritan, pero se entienden. Una mirada que decía, ya te dije lo que tenía que decirte, ahora, lo que hagas con eso, es tu decisión. Peña movió los labios, como rezando. Pero no era una oración aprendida. Era algo íntimo, improvisado, casi desesperado. Nadie esperaba verlo así. Afuera, la noticia ya comenzaba a circular. Alguien, en las últimas filas, había grabado parte del sermón. Y lo había subido a redes. En cuestión de minutos, los celulares comenzaron a vibrar. Mensajes, notificaciones, titulares. El padre Pistolas confronta a Peña Nieto en plena misa. Histórico sermón. El sacerdote que se atrevió a decir lo que nadie decía en voz alta.
Peña Nieto en busca de redención. Pero adentro. Dentro de esas paredes sagradas. Todo era más denso, más real. Peña Nieto se levantó de su banca. No para irse, sino para caminar hacia el altar. Y ese solo gesto hizo que muchos se pusieran de pie. El padre Pistolas lo miró venir. No con desprecio, ni con aprobación, sino con la misma firmeza con la que había predicado. Peña se detuvo a 1 metro del altar. Y con la voz entrecortada dijo: no vengo a defenderme, vengo a escuchar, porque ya es tarde para justificarme, pero quizás no sea tarde para entender. Las palabras no eran perfectas, ni poéticas, pero sí sinceras. Y eso fue lo que hizo que el ambiente cambiara. El sacerdote no lo interrumpió ni lo corrigió, solo escuchó. Como si por primera vez el mensaje hubiera surtido efecto. Entonces, el padre Pistola se acercó. No para abrazarlo, pero tampoco para alejarlo. Se quedó frente a él, y le dijo: el arrepentimiento no se demuestra con lágrimas, sino con acciones. Pero si hoy viniste a dar el primer paso, que sea firme, aunque el camino te duela. Y ahí, entre todos, y frente a Dios. El expresidente bajó la cabeza. No porque alguien se lo ordenara, sino porque su alma ya no podía sostenerse con soberbia. El gesto de Peña Nieto con la cabeza inclinada no fue solo simbólico. Fue una imagen que, para muchos, resumía años de frustración. Y para otros, apenas comenzaba a ser un acto de humildad tardía. El padre Pistolas no alzó la voz. Pero tampoco suavizó su postura. Este altar no está hecho para políticos, ni para celebridades, está hecho para los que vienen a rendirse, y no a imponerse. Las palabras no eran gritos. Pero cada una retumbaba como si viniera de un trueno divino. Peña Nieto permanecía quieto. Y aunque su presencia había sido en un inicio casi desafiante, ahora era la de un hombre que sabía que no tenía escapatoria ante una verdad más grande que él. En ese momento, el sacerdote tomó la Biblia. Y leyó con firmeza. Todo lo oculto saldrá a la luz, y lo que dijiste en secreto, se proclamará desde las azoteas. Peña no se movió. Sus ojos brillaban, no por emoción, sino por tensión acumulada. Y aunque no pronunció palabra, su respiración decía todo. Algunos fieles lloraban en silencio. Otros apretaban el rosario entre los dedos como si presenciaran algo sagrado. Porque, en efecto, eso era lo que ocurría. No era solo una misa. Era una confrontación espiritual entre lo que fuimos, y lo que aún podríamos ser. El padre Pistolas dio un paso hacia atrás. Y con voz profunda dijo: si realmente estás aquí para algo más que una foto, entonces quédate. Pero no esperes aplausos, ni indulgencias instantáneas. Aquí no hay marketing, solo verdad. Peña asintió. Y fue entonces cuando sucedió lo inesperado. El sacerdote se giró hacia la imagen del Cristo crucificado. Y pronunció una oración que nadie olvidaría. Señor, hoy no te pido que juzgues. Te pido que confrontes. Confronta al poderoso, al corrupto, al que cree que puede comprar el perdón. Y haz que tiemble, pero no de miedo, sino de conciencia. El ambiente en la iglesia era irrespirable. No por incomodidad, sino por una densidad espiritual que lo cubría todo. Y Peña Nieto, por primera vez en años, parecía pequeño. No por el entorno, sino por el peso de su propio pasado. El silencio que siguió fue más potente que cualquier discurso presidencial. Peña Nieto no se movía. Pero todos notaban que por dentro, algo en él ya no era el mismo. El padre Pistola cerró la Biblia con firmeza, pero sin violencia. Y caminó lentamente hacia el altar principal. Cada paso suyo parecía una sentencia. Esta misa ya no es para la multitud, dijo con voz grave, pero serena. Es para un alma que vino a confrontarse con Dios. Las bancas crujieron cuando algunas personas se removieron incómodas. No por desacuerdo, sino porque sabían que lo que presenciaban no era común, ni superficial. Una de las señoras del pueblo comenzó a llorar. Otra, desde atrás, se persignó con fuerza. Peña Nieto levantó la vista por fin.
Y aunque no habló, su rostro lo decía todo. Estaba partido, por dentro. Había venido quizá por imagen. Pero había recibido un golpe que ni sus años en los pinos le enseñaron a absorber. El padre Pistolas no lo miraba con odio. Lo miraba con ese tipo de amor duro. El que no abraza, pero redime. Si quieres seguir aquí, no vengas como presidente. Ven como hombre. Peña tragó saliva. Y luego hizo lo impensable. Se puso de pie. Se quitó el saco. Y lo dejó sobre el banco, como si soltara un peso simbólico. No vengo a justificarme, dijo con voz quebrada. Vengo a escuchar. La gente contuvo el aliento. No por el gesto, sino porque por primera vez, muchos sintieron que Enrique Peña Nieto no estaba actuando. El padre Pistolas asintió con un leve movimiento de cabeza. Y por primera vez en toda la misa. Se le vio respirar más tranquilo. Bien, entonces siéntate. Y deja que esta misa te atraviese. El sermón continuó, pero ya no era uno más. Era uno que parecía escrito para él. Versículos que hablaban de orgullo. De redención. De justicia y arrepentimiento. De líderes caídos y levantados. De naciones heridas. Y de verdades que siempre, siempre, salen a la luz. Y entre las palabras. Peña Nieto, sentado. Ya no era un político. Era, simplemente, un hombre escuchando a Dios. El ambiente dentro de la iglesia ya no era el mismo. Lo que comenzó como un acto político, terminó como una confrontación del alma. El padre Pistolas, firme en el altar, comenzó a narrar pasajes bíblicos que parecían hechos a la medida del expresidente. David fue rey, sí, pero también pecó, y cayó. Y solo cuando reconoció su error ante Dios, fue que se levantó de verdad. Peña Nieto bajó la mirada. No podía ocultar el temblor en sus manos. Las cámaras que algunos curiosos habían encendido al principio, ya no grababan. Había algo demasiado sagrado ocurriendo ahí. Nadie quería interrumpirlo. La voz del sacerdote retumbaba entre los vitrales. Y las palabras, no eran solo para Peña. Eran para cada persona que alguna vez falló. Para los que llegaron cargando máscaras. Y saldrían con el alma desnuda. Los hombres poderosos, se olvidan de que el único trono que importa, es el del juicio final. Los murmullos cesaron. Nadie respiraba fuerte. Nadie parpadeaba. El padre Pistolas miró directo a Peña Nieto. Y sin levantar la voz, dejó caer la frase que se clavaría como puñal sagrado en el corazón de todos. Si alguna vez vendiste tu conciencia, hoy es el día para recuperarla. Peña Nieto cerró los ojos. Un sollozo se le escapó sin permiso. Y entonces, la escena que nadie imaginó ocurrió. Se arrodilló. No frente al Padre. Ni frente al pueblo. Sino frente al altar. Los flashes no se encendieron. Las redes no reaccionaron. Porque en ese instante, Dios era el único testigo que importaba. El padre Pistolas no se movió. Tampoco lo consoló. Tampoco lo interrumpió ni lo corrigió, solo observó. Y las bancas, que antes eran simples testigos. Ahora eran altares silenciosos donde la fe volvía a arder. En una banca trasera, una joven se persignó con lágrimas en los ojos. Un niño preguntó en voz baja si ese señor era un santo. Y una señora murmuró. Ese padre tiene fuego en la lengua. El sermón ya no necesitaba continuar. Pero el padre lo hizo. Porque sabía que Dios no había terminado aún. El perdón existe. Pero no se compra con lágrimas ni discursos. Se gana con actos. Con justicia. Con reparación. Y entonces miró a Peña Nieto. Y con tono definitivo, sentenció. Si de verdad quieres cambiar, sal de esta iglesia, y hazlo visible allá afuera. Peña Nieto seguía arrodillado. Pero ya no como expresidente. Ya no como político. Sino como un hombre. Quebrado. El silencio de la iglesia era brutal. Pesaba más que cualquier discurso. Y cada palabra que el padre Pistolas lanzaba, era como un cincel tallando algo nuevo en él.
La historia de los hombres cambia cuando tienen el valor de admitir que la arruinaron. Y que ya no quieren seguir siendo los mismos. Peña se puso de pie lentamente. Su rostro seguía húmedo. Pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era arrogancia. Ya no era estrategia. Era una pregunta. Se acercó al padre Pistolas. Y por un momento, parecía que iba a responder. Pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Y se sentó en la primera banca. A escuchar. A entender. A callar por fin. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y comenta desde donde levantas tus rezos para el padre Pistolas. Tu apoyo para él es muy importante. El padre Pistolas continuó su homilía. Como si no acabara de zarandear a uno de los hombres más poderosos del país. Este no es un templo para aplausos ni para propaganda. Es un refugio para los que tienen el valor de enfrentar su alma. Las palabras, que normalmente algunos dejaban pasar sin atención, esta vez cayeron como relámpagos. Una mujer mayor susurró. Esto ya no es una misa. Es un juicio divino. Y sin quererlo, todos empezaron a mirar hacia adentro. No hacia Peña Nieto. Sino hacia sus propias heridas. El padre Pistolas no dejó piedra sin voltear. Si tú, que estás aquí sentado, has robado, has mentido, has traicionado. Hoy es tu última oportunidad de dejar de ser una sombra. Y mientras hablaba, Enrique Peña Nieto no volvió a mirar su reloj. Ni su celular. Ni sus escoltas. Porque esa tarde. Ya no era un político siendo regañado. Era un hombre siendo tocado por algo que ni él podía explicar. En las últimas bancas, un joven que lo había grabado al principio borró su video. No quería likes. Quería entender lo que había visto. Y cuando la misa llegó a su fin, nadie se fue rápido. Nadie corrió a subir historias a redes. Nadie preguntó qué opinaban los analistas. Todos se quedaron sentados. Callados. En una especie de paz incómoda que dolía. Pero también sanaba. Porque aquel día, en esa iglesia polvosa de un pueblo cualquiera, el alma de un país se estremeció. El padre Pistolas bajó lentamente del altar. Su túnica aún se agitaba con el viento de la tarde que se colaba por las ventanas abiertas. Pero su mirada seguía clavada en Peña Nieto. No lo hizo pasar al frente. No lo invitó a hablar. No buscó cámaras ni discursos. Simplemente se acercó. Lo miró de frente. Y le dijo algo que solo los que estaban en las primeras bancas lograron escuchar. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. No fue una orden. Fue un espejo. Y lo dejó ahí. Entre la madera crujiente del banco y el murmullo de los fieles que apenas podían creer lo que estaban presenciando. Algunos se persignaron como si hubieran estado en una revelación. Otros, simplemente lloraban. No por Peña Nieto. Sino por ellos mismos. Porque cuando un hombre poderoso se quebranta, uno recuerda que también puede hacerlo. El padre Pistolas caminó hacia la salida. Su rostro volvía a mostrar ese gesto endurecido, ese ceño fruncido que lo ha hecho famoso en tantas historias. Pero ahora, había algo más. Cansancio. No físico. Sino del alma. Ese cansancio de los que han dicho la verdad tantas veces. Que a veces quisieran no tener que decirla más. Peña Nieto permaneció sentado. Sus guardaespaldas no sabían si acercarse o quedarse lejos. Pero él no les dirigió la palabra. Estaba ausente. O tal vez, presente por primera vez en mucho tiempo. El sacerdote salió por la puerta principal. Y ahí, en el atrio, se encontró con una multitud que ya lo esperaba. Cámaras, reporteros, vecinos, curiosos. Todos querían saber lo que había pasado dentro. Pero el padre Pistolas levantó la mano. Y con voz firme, dijo. Lo que ocurrió aquí hoy, no es para ustedes. Es para él. Y sin decir más. Se fue caminando por la calle empedrada, con la misma tranquilidad con la que entra todos los domingos a la iglesia. Atrás, quedó un Peña Nieto inmóvil.
Y un país entero, preguntándose qué había sentido realmente aquel hombre al escuchar lo que nunca antes se atrevieron a decirle. Y aunque no hubo escándalo ni respuesta oficial, al día siguiente, algo cambió. Porque a veces, no es necesario firmar un decreto o ganar una elección para transformar las cosas. A veces, basta con un sermón que te desgarre el alma. Y eso, es lo que el padre Pistola sabía hacer mejor que nadie. Días después, los rumores no paraban. Unos decían que Peña Nieto había intentado contactar nuevamente al padre Pistolas. Otros aseguraban que no volvió a dar declaraciones públicas en semanas. Lo cierto es que algo se rompió en ese templo. Pero no fue una banca, ni una regla litúrgica. Fue la armadura del cinismo. Y de la indiferencia. El video filtrado del momento exacto en que el padre Pistolas lo señalaba con el dedo, mientras gritaba: "La iglesia no está en venta, ni México tampoco", dio la vuelta al país. Muchos se burlaron. Otros se indignaron. Pero una gran mayoría se sintió profundamente conmovida. Porque no se trataba solo de Peña Nieto. Ni siquiera del padre Pistolas. Se trataba de lo que representaban. De la tensión entre el poder y la conciencia. Entre los templos llenos y los corazones vacíos. La imagen del expresidente con los ojos llorosos, cabizbajo, sin saber a dónde mirar, quedó en la memoria colectiva como un momento inesperado. Pero profundamente humano. Y mientras los medios intentaban capitalizarlo como escándalo, el padre Pistola simplemente siguió predicando. Nunca volvió a mencionar a Peña Nieto. Ni a hablar de lo ocurrido. Para él, el mensaje ya se había dado. Y quien lo escuchó, sabrá qué hacer con él. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y comenta desde donde levantas tus rezos para el padre Pistolas. Tu apoyo para él es muy importante. A la siguiente misa, la iglesia estuvo más llena que nunca. Pero también más silenciosa. Porque todos sabían que aunque el padre Pistolas podía alzar la voz con furia, las palabras más fuertes eran las que nacían del corazón quebrado. Ese domingo, no hubo cámaras ocultas ni visitas sorpresivas. Solo un pueblo, escuchando. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos saben que, ese día, algo se movió en México. Tal vez no en las leyes. Tal vez no en el poder. Pero sí en las conciencias. Porque cuando un sacerdote se atreve a decirle la verdad a un expresidente, y lo hace frente a su pueblo, sin miedo y sin pedir nada a cambio, entonces uno recuerda que la fe todavía puede incomodar al poder. Y que hay sermones que no necesitan repetirse. Porque se graban en la historia. Si esta historia del padre Pistolas y Enrique Peña Nieto tocó tu corazón, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos como este. Comparte con quien necesite fortalecer su fe por medio de estas historias. Dios bendiga al padre Pistolas.